Muy buena tarde, amable teleaudiencia del Canal 2 de Global TV. Nuevamente con ustedes en este espacio académico e informativo para que a futuro, con un tema de interés, ustedes puedan hacer valer sus derechos. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el padre Carlos Manuel Sosa. Hago la presentación aquí en el canal. Padre Carlos Manuel Sosa Ortiz, de República Dominicana, es vicario parroquial de la parroquia San Andrés Apóstol del corregimiento de La Buitrera en Cali Valle, y también es miembro de la Comunidad de la Inmaculada Concepción. Miembro de la Comunidad de la Inmaculada Concepción. El padre está aquí porque hoy vamos a tocar un tema muy importante como lo es el matrimonio. Y dentro del matrimonio pues están las dos modalidades, que es el rito católico y el rito civil. Les recordamos que nuevamente se abre la franja hoy también de espacio a la comunidad para que usted, amable televidente, si a bien lo considera, en el espacio destinado nos llame a la línea 558-5312 y formule la pregunta que usted considere respecto del tema del día de hoy. Les recordamos también que este programa se retransmite esta semana martes y jueves de 9 a 9:30 de la mañana, el viernes a la 1 de la tarde y el domingo a las 11 de la noche. Y que pueden seguirlo también a través del canal de la página de nuestro canal, que es www.canal2cali.com.co. Doctor Mauricio, muy buena tarde, gracias a Dios aquí con otro programa. Hoy es el 17º conversatorio. Le doy la bienvenida y para que nos haga la presentación del programa. Buena tarde a la amable teleaudiencia del Canal 2, que ha cambiado su dirección electrónica, doctora, la corrijo, es canal2.com.co. Nuevamente a la teleaudiencia, gracias por estar presente a este horario viendo este programa, el cual es un conversatorio académico y además, como lo ha mencionado usted, doctora Aidaluz, informativo. Como hemos venido abordando, este es el 17º conversatorio que tendremos en nuestro canal. En el pasado conversatorio hicimos referencia en cuanto al restablecimiento del derecho de los menores que se encontraban desprotegidos por alguna circunstancia. En él hicimos mención de cuáles eran los órganos competentes, cuáles eran las causales que originaban que por alguna circunstancia los padres perdieran esos derechos transitoriamente o definitivamente respecto a algunas conductas o comportamientos que tuvieran frente a sus hijos menores. Hoy abordaremos un tema muy fundamental y que tiene que ver con el área de derecho de familia, el cual corresponde al matrimonio. Obviamente pues nosotros tenemos una concepción como abogados litigantes que el matrimonio es un vínculo por el cual se unen dos personas y conforman una sociedad, y el Código Civil trae establecidas unas causales por las cuales se puede dar o cesar ese efecto civil de ese matrimonio. Pero hoy abordaremos un tema fundamental que para muchos profesionales y para la comunidad en general es vital, porque el matrimonio todavía en nuestro país, siendo una comunidad ampliamente católica, todavía existen y se siguen presentando permanentemente vínculos católicos, y hay unas circunstancias pues que obviamente como abogados litigantes las hemos tratado de abordar en nuestros procesos, pero aquí en particular conoceremos lo que tiene que ver con el derecho canónico, porque hay unas causales que establece el derecho canónico que pueden provocar la nulidad de ese matrimonio, y por esa razón nuestro invitado, el sacerdote Carlos, hoy nos ilustrará respecto a ello. Bueno, antes de dar inicio al programa de hoy, quiero volver a pasar la fotografía del señor Carlos Patiño Vázquez, nuestro amigo, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 21 de marzo de la presente anualidad. Lo voy a enfocar mejor, doctor Mauricio, ¿me colabora por favor? Como ya les habíamos mencionado, el señor Carlos Gustavo Patiño salió de su casa en el municipio de Cartago y aún continúa desaparecido. Rogamos a Dios y a todas las personas, si lo han visto, que por favor se comuniquen a través de los siguientes números celulares: 317-731-0923 o al 314-654-7696 si tienen razón de su paradero.
Bueno, dando ya hoy inicio al tema de este conversatorio, es menester informarles que en términos jurídicos nuestro Código Civil en su artículo 113 ha definido, como al comienzo empezó a informarnos el doctor Mauricio, que es el matrimonio civil, es el vínculo que se da entre un hombre y una mujer con el ánimo de que convivan, cohabiten juntos, procreen y se auxilien mutuamente. Pero que el matrimonio civil, para que surta efectos civiles, debe tener unas solemnidades, y estas solemnidades consisten en lo siguiente: si yo me caso ante un notario público, pues deberá ir la respectiva escritura pública firmada pues por el notario y por los contrayentes. Si yo lo hago ante un juez municipal, él deberá ir en la respectiva acta la firma de tanto del juez como de los contrayentes, los testigos y el secretario del despacho judicial, para que ese documento se solemnice, o sea, se inscriba o se registre ante la notaría respectiva, y allí surten pues los derechos y las obligaciones. Padre, pues eso en cuanto al matrimonio civil. Nos gustaría que usted le explique a la teleaudiencia y a nosotros en qué consiste el matrimonio por el rito católico, en qué condiciones se puede dar, y de pronto en qué situaciones una pareja no puede contraer nupcias por el rito católico. Muy buenas tardes. Ante todo, para hablar del matrimonio, doctora Aida, dentro del contexto eclesial católico, el matrimonio canónico, tenemos que recordar que el fundamento tanto de la experiencia matrimonial como de los demás sacramentos de la Iglesia se basa justamente en un contexto bíblico. La intervención de Jesucristo en la historia es la que hace que ese matrimonio, que es algo normal, natural dentro del proceso social de la convivencia humana, del hombre y de la mujer, sea elevado al vínculo de sacramento. Y es por eso que dentro del contexto eclesial, el matrimonio canónico consta de dos fundamentos, que son la unidad y la indisolubilidad. Como tal, si recordamos bien el texto del Génesis capítulo 2, donde se habla que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y formarán los dos una sola carne. Más adelante en el Evangelio, en el capítulo 19, Jesús nos dirá también, cuando le intervienen sobre la indisolubilidad del matrimonio, Él dice que al principio el hombre y la mujer fueron destinados para que esa unidad, esa unión, fuera estable y permanente. El derecho canónico lo define como la alianza que establece el hombre y la mujer en un consorcio destinado para toda la vida, buscando el bien de la pareja y la procreación y educación de la prole. Por lo tanto, esa pequeña frase que nos va a decir es un vínculo para toda la vida o un consorcio para toda la vida, va a denotar justamente el fundamento bíblico que muestra la unidad e indisolubilidad del sacramento del matrimonio. Ya este vínculo a nivel sacramental, cuando se celebra con los respectivos requisitos, tanto de ceremonia como de consentimientos de la pareja, y que la forma, es decir, los atributos o el estado de cada persona puedan ser los adecuados para que ese vínculo sea legítimo. Entonces la Iglesia presenta lo correspondiente documentación al Estado civil para que ese matrimonio sea reconocido también en cuanto a los efectos civiles o los compromisos que adquieren la pareja el uno con el otro. Ya, padre, tengo una pregunta para hacerle. Cuando una pareja convive en unión marital de hecho, ¿sí?, y ellos tienen descendencia, pero deciden casarse, sea por el rito civil, se debe iniciar un proceso para que esos hijos se puedan legitimar. ¿Sucede lo mismo con el matrimonio católico? En el matrimonio católico, dentro de los mismos requisitos que se van viviendo en cuanto a la documentación que se van presentando y los formularios a copilar, se va justamente, hay un espacio donde se habla de los hijos que van a ser reconocidos a partir de la celebración del sacramento. Esos hijos que antes, por falta o ausencia de un vínculo
matrimonial eran quizás hijos no reconocidos, inmediatamente se involucra en el mismo papeleo o documentación donde viene reconocido el sacramento a los hijos que necesitan ser presentados. De ahí se hace también un paso que esos hijos reconocidos en la documentación católica vienen también presentados ante la notaría civil para que sean también reconocidos civilmente los efectos civiles de tal sacramento. Ya. Padre, entonces, cuando usted menciona la indisolubilidad del matrimonio católico y establece que el matrimonio es un vínculo para toda la vida, podríamos decir que allí está la diferencia con el matrimonio civil, porque en el matrimonio civil hay unas causales de nulidad y también se puede solicitar la disolución del matrimonio, que será un tema pues que abordaremos en otros conversatorios. Entonces podríamos decir que esa sería como la diferencia, o existen más diferencias desde el punto de vista del derecho canónico y de la Iglesia Católica. Desde el punto de vista del derecho canónico, el matrimonio católico o canónico sí tiene efectos o un estado de vida que hace una diferencia quizás un poquito marcada con respecto al matrimonio civil, ya que el matrimonio canónico o católico lo tenemos que colocar siempre desde el contexto de la fe, desde la experiencia de conversión. Es decir, nosotros no podemos quizás comprender los efectos reales o los compromisos que se adquieren a través del sacramento del matrimonio desde una experiencia simplemente civil, ya que se involucra la experiencia de fe y desde esa experiencia de fe se ve el compromiso, la vocación o la misión del mismo ser humano en la procreación de la prole humana, pero también en esa misión que tienen como vocación particular las parejas que son llamadas al matrimonio. Como había dicho anteriormente, el matrimonio canónico tiene esos dos distintivos, unidad e indisolubilidad. Si hablamos, por ejemplo, de la unidad del matrimonio, no solamente se refiere al hecho de que el matrimonio es uno y único cuando es celebrado lícitamente, es decir, que no hay ningún motivo que pueda declarar que ese matrimonio nunca se ha efectuado. Cuando el matrimonio viene lícitamente celebrado, entonces ese matrimonio es único porque también está en el contexto de la unidad de la pareja, es decir, entre hombre y mujer, que se celebra una sola vez. Por lo tanto, dentro de la fe católica y del derecho canónico no se acepta la poligamia, aunque si fue una historia que se fue repitiendo, se encuentra presente dentro de la historia de las Sagradas Escrituras. Es un progreso de crecimiento en la fe y humano, donde vemos que para el bienestar de la pareja, pero también de la sociedad, se requiere un matrimonio que sea firme, estable, fiel, y para eso se necesita que ese amor se viva dentro de un sacramento que pueda certificar la fidelidad y el amor de la pareja. Ya. Padre, a mí me surge una pregunta, o sea, como estamos estableciendo como un paralelo entre lo que es el derecho, el matrimonio por el rito católico y por el rito civil, dentro de las causales para pedir la disolución de ese matrimonio civil o del divorcio está la infidelidad de la pareja, a menos pues que haya sido consentida por el otro cónyuge o que él permita que eso pase. De acuerdo con lo que usted nos manifiesta del derecho canónico de la Iglesia, si hay infidelidad en la pareja por el matrimonio católico, ¿esa entonces no sería una causal de nulidad del matrimonio? Las causales para declarar la nulidad de un matrimonio tienen que ser situaciones que se den previas o durante la celebración del sacramento. Si son situaciones que se presentan posteriormente, esto ya no afecta como tal la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, porque en el instante en que se celebró, se dio una aceptación libre, voluntaria, y no había quizás nada que impidiera que el sacramento se realizara. Ya la primera opción que la Iglesia propone para esas situaciones de infidelidad es justamente el perdón, la reconciliación, buscar asistencia como parejas y poder superar esas situaciones, ver cuáles han sido los tips que han llevado a la infidelidad, pero siempre a través de la reconciliación, del apoyo y de la ayuda. Si hay una incapacidad, nos dirá el derecho canónico también, si hay una incapacidad para superar el dolor generado por esa infidelidad,
y no se ha podido perdonar, sea o de palabra o de hecho, la Iglesia consiente o autoriza a través del obispo o del comité delegado para seguir este proceso que la pareja pueda vivir, autoriza la separación de cuerpo, pero esto no se reconoce como un divorcio, ni tan siquiera como algo que afecte el vínculo matrimonial, sino simplemente se autoriza por el bienestar de la pareja o de los hijos o de la prole que empiecen a vivir célibamente, pero separados, de frente a la incapacidad de no poder superar la infidelidad cometida, pero siempre en un proceso que lleve a la sanación interior. Ya, padre. Y entonces, si por ejemplo una pareja que convive, yo le hago estas preguntas porque es lo que la gente puede estar pensando en este momento o que a uno en la consulta se la han hecho, se la han formulado. Si por ejemplo una pareja convive en unión marital y tiene hijos, pero resulta que uno de los cónyuges tiene un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio católico, pese a que hizo la disolución, la cesación de efectos civiles de ese matrimonio católico y la liquidación de la sociedad conyugal, se podría pensar que esta pareja podría seguir conviviendo, o cuando se habla de celibato, es que ellos podrían vivir pero sin tener convivencia, o ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de castidad, nos referimos justamente al hecho de que canónicamente hablando y dentro del proceso de fe que se vive, una persona que ha sido unida a través del vínculo matrimonial como sacramento, ese vínculo es estable y es para toda la vida. De manera que canónicamente hablando, esa persona sigue con un vínculo matrimonial con la pareja con la cual se ha casado anteriormente, hasta que no se decida o no se declare a través del tribunal eclesiástico que hubo alguna causalidad de nulidad al inicio o cuando se celebró el sacramento o antes del mismo. Pero canónicamente hablando, esa persona se considera igual en unión libre porque el matrimonio anterior no cesa. Ya, y cuando una persona está en esa situación, una pareja, ¿ella a dónde se puede dirigir aquí en Cali, por ejemplo? ¿Ante qué autoridad o a quién recurre para que lo orienten al respecto? Aquí en Cali tienen el servicio del Tribunal Eclesiástico, se encuentra en el barrio San Antonio. A través de esa asesoría que ellos le pueden brindar, se pueden presentar las situaciones que la pareja ha estado viviendo o las situaciones que se dieron previas o durante la celebración del matrimonio como sacramento, y ellos lo van orientando ya si hay posibilidad de declarar que ese matrimonio nunca ha existido, es decir, la nulidad, o si realmente el vínculo se realizó y el matrimonio es auténtico. Y ahí le darán las orientaciones necesarias. Ahí tenemos la dirección para las personas que les puede interesar, es en el barrio San Antonio, calle Tercera, número 521. Los teléfonos también a los cuales se pueden comunicar con el Tribunal Eclesiástico para inquietudes y para llevar procesos es 893-6902 y 893-6992. Ahí pueden preguntar por Zulay, es la secretaria encargada, con ella pueden pedir una cita. Normalmente las están dando en horarios de la mañana de 8 a 12 del día. Y con el Tribunal Eclesiástico pueden recibir ya los detalles según la situación particular que cada uno esté viviendo. Ya, padre, y el tribunal, y de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, ¿qué causales establece que son válidas para que se decrete la nulidad del matrimonio católico? Entre varias de esas causales, primero podemos contextualizar que las causales tienen que ser causales dentro del rito de la celebración, es decir, puede ser que haya suplantación de persona en el momento de que se celebre el sacramento, por consentimiento, cuando el consentimiento está limitado, o igual también en un momento cuando la forma no se está realizando. Dentro de esos tres ámbitos se encuentra, por ejemplo, cuando hay situaciones como personales, cuando la persona es mayor de 18 años, que es la edad preestablecida por el CELAN aquí en la conferencia colombiana. Si tiene menor de 18 años, el joven o la joven necesitarían una autorización directa del obispo.
que ya él estudiaría el caso y vería la madurez en la que se encuentran los jóvenes para que se le pueda dar una dispensa. Hay situaciones que son causales de nulidad, de las cuales se puede recibir las dispensas, hay otras que no. Por ejemplo, en el caso del sacerdocio, son situaciones que va directamente dirigida al Papa y él se encarga ya de estudiar la situación. Pero volviendo al contexto del matrimonio, en el caso de que la persona haya sido, por ejemplo, secuestrada o violentada, para que pueda decir o aceptar la celebración del matrimonio, así se presenten delante de la iglesia, den el consentimiento público, se registren los documentos, ese matrimonio es inválido. Lo único que tendrían que primero hacerse un proceso, porque la visión general que nos da el derecho canónico es que todos matrimonios celebrados sacramentalmente, hasta que no se demuestre que ese motivo, esa causa de nulidad es auténtica, el matrimonio es considerado válido delante de la Iglesia Católica, para que pueda tener la facilidad de poder establecer otros vínculos, o casarse, o vivir su vida soltera, natural, pero sin esa relación canónica. La persona necesita primero hacer un proceso y demostrar delante del tribunal eclesiástico con testigos y un proceso que se lleva que ese vínculo realmente estuvo presente, ese motivo estuvo presente y el matrimonio no ha sido válido. Entre varias tenemos lo de la edad, tenemos problemas psicológicos, problemas de mentiras o condicionamientos. Cuando la persona se casa con condiciones o pasadas o futuras o aún presentes, eso puede ser motivo o causa de nulidad. Por ejemplo, la esterilidad escondida, o la esterilidad que no se sabe, como uno de los objetivos también del matrimonio es la procreación también de la prole. Si uno de los dos no puede tener, por ejemplo, hijos, es infecundo, es estéril o es impotente, eso podría ser una causal para declarar la nulidad del matrimonio, entre otras. Gracias, Padre. En este momento abrimos el espacio de la comunidad para que, si a bien lo consideran, hagan su llamada a través de la línea 558-5312. Como es costumbre en el programa, pues no lo suspendemos. Si no hay llamada, pues seguimos avanzando en el mismo. Doctor Mauricio, ¿tiene usted alguna pregunta respecto a las nulidades o a este tema tan importante que nos está presentando el Padre Carlos Manuel? Sí, Padre Carlos Manuel, ha sido muy interesante la narración y la explicación que ha hecho usted en cuanto al matrimonio, pero a mí me surge una inquietud. Es decir, ¿en qué momento puede esa persona afectada, porque como usted lo ha mencionado, solamente las causales se podrían indicar en el momento de antes o durante contraer el matrimonio religioso, hacerlo? Es decir, ¿hay algún periodo o el derecho canónico no contiene algún tiempo específico en que esa persona pueda descubrir la verdad y recurrir al tribunal para que le nuliten ese matrimonio, o es indefinido, en cualquier momento lo podrá? O sea, como si operara una prescripción. No, el tiempo es indefinido, porque igual dependería del momento en que la persona se llegue a ser consapevole de la verdad, y en ese momento la persona puede presentar ese motivo como causal de nulidad. Diferente es en el caso de la pregunta que me hacía la doctora para autorizar la separación de cuerpo. Se debería también un tiempo promedio. Si la persona fue infiel pero sigue conviviendo y pasan los años, llega el momento en que quizás se haga también inválida, que se le pueda autorizar la separación de cuerpo por infidelidad si ha pasado más de un año en la convivencia normal. Ya, Padre, muchas gracias. Por hoy se nos ha terminado este espacio. Continuaremos con él porque todavía no se ha concluido definitivamente. Entonces, si Dios lo permite, en la próxima semana estaremos dándole continuidad a este tema del matrimonio dentro del derecho de familia. Gracias, Padre Sosa, por haber estado aquí. Muchas gracias por habernos ilustrado, haber ilustrado a la comunidad. Doctor Mauricio, muchas gracias, felicidades, y bueno, gracias por el apoyo que toda la teleaudiencia nos ha estado brindando, por las llamadas y los mensajes que nos han dejado. Dios les pague. Gracias, doctora Aida Luz, a la amable teleaudiencia de nuestro operador de cable
Global TV Comunicaciones, y gracias también al sacerdote por su presencia en este programa. Nos vemos en un nuevo conversatorio. Gracias.